Ya está grabando. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes, todes ustedes a esta nueva emisión de Tercera Llamada. Quienes nos estén viendo por YouTube, el podcast, claro está. Quienes nos estén viendo por YouTube verán la capacidad que tiene este estudio. ¿Qué? ¿Nos están viendo por YouTube? ¡Cielo santo! ¿Qué hacen ustedes aquí? Pero bueno, si nos están viendo por YouTube, estarán viendo la producción tan compleja que tenemos, ¿no? Sí. En el primer capítulo, bueno, en el tercer capítulo de del podcast. El primer capítulo grabado, emitido en color y en imagen. Sí, ustedes. una innovación muy cañona. Sí. Usamos a nuestro favor los beneficios que nos da la naturaleza, ¿no? La luz del sol, la bella luz del sol. Se nos hizo de noche, porque de eso que nos gusta hablar horas y horas, Sí. pues ahora tuvimos que usar nuestras luces profesionales de 200,000 pesos. Digo, no sé. La lámpara de mi cuarto. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Mejorando la producción. Y miren que venimos con todo, ¿no? Porque venimos con un tema del día, un temazo. Un temazo. Don tema. Y para ello trajimos a un especialista. Un invitado especial. Denle por favor un gran y fuerte aplauso a el señor Arnoldo. Nada más para que la gente lo escuche. Di algo. Oh, ahora se calla. Es un poco tímido, ¿no? Pero pues Aquí acá va a estar. Muchos ya lo habrán escuchado en el podcast porque generalmente aquí anda echando cotorreo. Escucha por ahí. Faltándonos al respeto sin importarle, ¿no? Sí, es un doctor un poco egocéntrico, un poco sí, descuidado. Pero así son los verdaderos intelectuales, genios, ¿no? Los Los genios. genios. Sí. Poco Así les importa lo que piense la sociedad sobre ellos. El tema de hoy, señores, señoras, señor, Señor X. es el siguiente, que es la migración. La migración. Tema fuerte. Tema de estos, otra vez, de actualidad. Estos temas que pues sí, ahora a las generaciones de ahora Les está importando mucho. afectando demasiado. Sí. Sí. Pero bueno, esto es Tercera Llamada. Y principiamos. Ahí están. Aquí estamos. Este es el problema un poco de grabarnos. Estamos evidenciando todos nuestros vicios, ¿no? O sea, porque la gente pensaba esas cosas como... Pensaba la gente como, güey, tienen ahí un Una trompetista. trompeta, sí. Yo me los imagino. Sí, ¿no? Y ahora ya nos estamos solitos evidenciando. Podemos hacer como esto. Y ya. Producción. Pero bueno, Muy bien. tenemos aquí hoy un tema, bueno, del que ya dijimos cuál es, pero, pues, ¿cómo vamos a empezar a hablar de la migración? ¿No? ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Qué es lo que en este podcast usted podrá escuchar? ¿No? Pues es lo siguiente. Vamos a hablar en un principio, pues, de qué es la migración, ¿no? Sí. Cómo surge, bueno, qué pasa en el contexto histórico con estas migraciones. Particularmente en México. Ajá, en lo que queremos enfocar este podcast es, pues claro, nuestro querido México mágico. Y pues, ¿qué onda, no? Con la caravana de migrantes, ¿qué onda con la Guardia Nacional? Sí, las nuevas ¿qué onda políticas con... migratorias, ¿no? Ajá, Que ha adoptado esta administración. Sí, es un tema que pues
ya lo hemos escuchado hace unos tiempos, pero recientemente salió otra vez. Sí, ¿No? Sobre todo por el vecino tan amable que tenemos arriba, ¿no? Exactamente. Lleno de vecinos. Pero pues bueno, comencemos con esto y Paolo nos trae acá sus queridos documentos. Documentos certificados. Bueno, nada más para dar algunos ejemplos, ¿no? Porque, pues, digamos que, y esto ya lo he dicho en podcasts anteriores, que es que para entender la cultura mexicana y casi todas las culturas del mundo, tenemos que entender, primeramente, de manera primigenia, que no somos una cultura de primera mano, no somos una cultura que se apegue a sus orígenes, no es así. Nuestra cultura se ha forjado y nuestra identidad como mexicanos se ha forjado a partir de la convivencia con otras culturas, a partir de interrelacionarnos con otro tipo de culturas y con ciudadanos de otras fronteras. De ahí la importancia de la migración, la importancia que ha tenido la migración en México. Y yo creo que no solo en México. Sí, ¿no? en todo el mundo. Todo el mundo. Y además que también otra cosa que es importante señalar es que la migración es un fenómeno connatural de casi todas las especies en el mundo. Hay animales que migran. Los humanos migran, pero digamos que los humanos cuando hay, hay más factores que simplemente el natural, sino que también se le agregan como cuestiones sociales, políticos. Por necesidades. Por necesidad. Entonces, pero también habría que establecer que, que no le podemos quitar a este fenómeno el factor humano, ¿no? Porque al final es humano. Sí, también tiene que ver con cifras, con estadísticas, con una derrama económica importante, pero de primeras es humano, ¿no? Porque parte de un tema de condición de vida humana, ¿no? Por eso la gente emigra en este caso. Y México ha sido receptor de migrantes y refugiados durante mucho tiempo, ¿no? Hablábamos de que, se hablaba sobre que una de las virtudes que tiene México, una de sus principales virtudes, es que ha sido, o una de sus principales tradiciones es que es un país de brazos abiertos. Si quisiéramos entender un poco esta situación, habría que ver todas las culturas que han venido a establecerse aquí a México. Nada más por mencionar algunas, la realidad es que son muchas más, pero nada más por mencionar algunas y de manera breve, pues tenemos aquí rusos, y encontramos que esta migración, la primera ola de migrantes rusos, se inició entre el 1904 y 1906 y le solicitaron a Porfirio Díaz asentarse en el Valle de Guadalupe, Baja California, para trabajar la tierra. Se les conoció como los molocanes por practicar la religión molocán. Y después, evidentemente, cuando Gorbachev hace estas reformas económicas, conocidas como la perestroika, muchos, previo a la caída de la URSS, la desintegración de la Unión Soviética, muchos rusos vinieron a asentarse a este país. A día de hoy podemos ver algunas de la influencia gastronómica cultural que han tenido. Por ahí, si ustedes van, este es acá un dato, hay por ahí puestos de tamales rusos, que es muelen los granos de maíz cocidos en aceite vegetal
y luego rellenan los tamales con ingredientes típicos mexicanos y tvorog. Amigos rusos, ahí estamos. Que es como una especie de requesón dulce, ¿no? Bueno, si hablamos de vinculación con los rusos, probablemente tendríamos que remitirnos a Cuba, porque es de los países que más se relacionó y se vinculó con Rusia, sobre todo en esta guerra, en altercado de los misiles que tenía Cuba de Rusia. La crisis. La crisis de los misiles. Y el segundo país que más se relacionó con Rusia fue México. Bueno, le dio asilo político al mismísimo León Trotsky. Al mismísimo Trotsky el mismísimo Trotsky. Sí, y otros tantos revolucionarios que huían del régimen stalinista. Bueno, es un ejemplo. Están los libaneses, que hoy por hoy hay unos 400,000 libaneses de origen y descendientes en el país. Y bueno, sí, evidentemente estos sectores pues se relacionan con el sector empresarial, cultural, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, bueno, ya hablaremos de él, pero por ejemplo en el caso de los españoles, ¿no? Paco Ignacio Taibo y sus descendientes de la Guerra Civil Española. Tenemos a los chinos. 30,000 inmigrantes chinos de la clase trabajadora llegaron a México huyendo de la pobreza y de la inestabilidad política procedentes del sur de China durante los últimos años del siglo XIX. Hoy también forman parte de la ciudadanía mexicana, ¿no? Descendientes, incluso de origen chino. Franceses, aquí podemos ver un cambio en los motivos o en el origen de el porqué de su inmigración a México. Emigración es venían, o sea, se inició la inmigración francesa a México en 1821. Los hermanos Artaud, que eran comerciantes de telas, que decidieron buscar fortuna del otro lado del Atlántico, vieron a México como una posibilidad de mercado, una buena oportunidad de mercado, vinieron acá los franceses influyeron profundamente en todo tipo de desarrollo aquí en México, económico, cultural. Durante el episodio de feminismo hablábamos de la influencia que ha tenido Francia sobre una gran parte de las naciones que conforman al mundo, o que conforman nuestros territorios. Y bueno, pues Francia no es la excepción, ¿no? La influencia que tuvo aquí sobre México, sus aportes son innegables. Sorprendentemente, Estados Unidos también se encuentra como ni tan sorprendentemente, se encuentra como uno de los principales, de las principales nacionalidades que podemos encontrar al referirnos a la migración aquí en México. Y bueno, sí, vinieron aquí artistas, periodistas, comerciantes que otra vez vieron oportunidad de inversión aquí en México, ¿no? Este es el caso en muchos países, como los franceses, estadounidenses, ingleses, alemanes y muchos otros y aquí en esta fuente referencian mucho a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz algo que hizo fue abrir las puertas a la inversión extranjera, lo que permitió que muchos empresarios se instalaran aquí, muchos trabajadores se instalaran aquí. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que tenía el dominio de la industria petrolera aquí en México, y no solo petroleras, pero en otras tenía como un buen porcentaje del pastel de la industria minera, banquera, ¿no? Entonces, parte del desarrollo que observamos durante el gobierno de Porfirio Díaz
fue en parte por eso, porque abrió las puertas para que se invirtiera aquí en México y eso permitió que muchos vinieran y muchos se establecieran y dejaran aquí descendencia, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas que justo en el capítulo de cocina mexicana, cuando hablábamos del mazapán y de los cacahuates japoneses, sí, hablábamos justo un poquito de ese contexto, ¿no? De una oleada de inmigrantes japoneses que llegó pues desde el Porfiriato. Sí, exactamente. Bueno, aquí otra vez, los japoneses, la migración japonesa a México comenzó a finales del siglo XIX cuando Porfirio Díaz alentó la inmigración hacia los grandes e inaccesibles territorios del sureste mexicano. Y durante los primeros años del siglo XX, otro tipo de inmigrantes se establecieron en México, aquellos que venían contratados para trabajar la construcción del ferrocarril, la industria minera. Es decir, muchas de estas migraciones para favorecer la misma industria. Entonces, digamos que han sido de alguna u otra manera importantes, todas que estas culturas hayan convivido con la nuestra, ¿no? Sí, ya por último, los españoles. La inmigración fuerte de españoles a tierras mexicanas se inició en las últimas décadas del siglo XIX, favorecida por la apertura de la economía a la inversión extranjera impulsada por el gobierno de Porfirio Díaz. Mori. A pesar de que gran parte de los inmigrantes eran campesinos que provenían de zonas rurales, en México se dedicaban al comercio. Después de 3 años de la Guerra Civil Española, finalmente el gobierno republicano fue derrocado y miles de españoles tuvieron que emprender el camino del destierro. Y México les abrió la puerta a 25,000 desterrados españoles que fueron llegando al país paulatinamente hasta 1942. Esto de lo que se habla mucho también de Lázaro Cárdenas, de abrirle las puertas a los desterrados españoles, ¿no? Porque era una situación muy severa y se le aplaude mucho a Cárdenas esa decisión tan, humanista de, ante una situación como la Guerra Civil Española, permitir traer refugiados, ¿no? Y por eso ahora cuando se dio lo de Evo Morales tanto se hablaba de esta tradición que tenía México, que estaba muy bien, de recibir a los migrantes y de refugiados perseguidos, y ahora eso nos conecta con el tema actual, ¿no? que tú es que este no es el cuaderno. Es que estoy así como medio hora que den buscando. que tú neta, ¿no? ¿Cuál tenías aquí? Ah, no, ¿dónde está? Lo acabo de ver. Diego. Es que lo estuve buscando como media hora y te juro que no lo encontré, pero ahorita acabo de verlo que decía Honduras. ¿Qué? Hiciste la gran tarea de investigar. Bueno, si decimos acá gran tarea, no tanto así. Por supuesto que sí. Tenemos un equipo muy cañón. Muy cañón. De hecho, nosotros estamos aquí porque somos como los guapos, pero realmente los inteligentes hay un son equipo de hay un investigadores. equipo detrás. Hagan de cuenta, ¿De cámara? 31 minutos, todos los monitos que están atrás. Somos Más nosotros o menos. los de... Exacto. Exacto, aquí nosotros estamos nada más leyendo un prompter. Bueno, pero bueno, hay que entender qué onda con esta ola de inmigrantes, ¿no? Que llegó. Si recordamos, hace 2 años, estuvo la noticia muy sonada de que llegaba una caravana de inmigrantes a México, centroamericanos, pero esto no es raro, ¿no? O sea, es un tema muy sabido que México siempre ha servido para todos los que huyen, para todos los inmigrantes de sus países que van a intentar cumplir el sueño americano, que es llegar a Estados Unidos, conseguir un trabajo donde les paguen chido, en dólares, y pues poder tener pues su dinerito, su familia ahí estable, ¿no? Claro. Y todo, el sueño americano. Porque en sus países pues obviamente esas posibilidades no existen o son muy muy bajas para muchas
para muchas familias, para una gran parte de la población, ¿no? Y pues siempre ha habido esto, ¿no? De hecho hay una peli muy padre que yo te estaba platicando hace rato que se llama La Jaula de Oro, ¿no? Y que fue por ese nombre, por ese título de la peli que decidí poner la rola que escucharon al principio. Ahí pues, más que nada la última parte de lo que habla, pues tiene relación, ¿no? Porque son estas jaulas doradas. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que esta migración siempre ha existido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Honduras llega a una crisis total, ¿no? Una miseria total hay en Honduras porque hubo un golpe de Estado, porque en todo Centroamérica, no solo en Honduras, ¿no? Por los muchos grupos criminales, narcotraficantes, ¿no? La Mara Salvatrucha, y pues muchos salen amenazados, muchos salen pues sin oportunidades en su país, ¿no? Si creen que en México estamos mal, sí estamos muy mal, pero en Centroamérica es... Sí, lo otro son todos como desastres naturales. Desastres naturales, sí. Bueno, hay miseria, ¿no? Básicamente hay una crisis, hay miseria total. Y entonces en el 2018, fue en el 2018, se hace esta gran caravana de migrantes, justo en el proceso de reelección de Donald Trump, ¿no? Durante su mandato. Durante su mandato, pero ya era como la segunda parte, ¿no? O sea, iban a decidir si se quedaba... Bueno, porque ahora, sí, no, pues ahora en 2020 se decide, me parece, su reelección, 4 años más. Sí. O sea, digamos, pero desde hace un par de años ya está cimentando el camino, ¿no? Pero bueno, el punto es que muchos se decían, ¿no? Durante este periodo, justo decía que no vamos a aceptar más migrantes y incluso hubo ahí una amenaza a México, bueno, pero eso es más reciente. El punto es que los inmigrantes, se hace una gran caravana que va a venir hacia acá, hacia México, para cruzar. Pero la diferencia de esta caravana con las muchos inmigrantes que ha habido durante toda la historia, ¿no? Pues contemporánea de México, es que esta fue de muchísimas más personas de lo que generalmente era. Sí. Entonces, pues hay algo que quiero tocar aquí, y es que ¿por qué se hacen estas grandes caravanas de personas, no? ¿Por qué en primer lugar van a intentar cruzar por México hacia Estados Unidos? Porque muchos de los emigrantes, cuando los entrevistan y les preguntan que qué onda, que por qué creen que que pasando por México, que creen que van a encontrar en Estados Unidos, ¿no? Porque al final en Estados Unidos también es un super pedo para que los dejen entrar y quedarse ahí, ¿no? En Estados Unidos hay varias leyes, ¿no? De leyes internacionales y de la misma ley estadounidense por los derechos humanos que establecen que a todas las personas, absolutamente cualquiera que quiera quedarse en Estados Unidos a vivir y a vivir ahí, debe empezar un proceso judicial, ¿no? Y a todas se les tiene que dar ese proceso judicial para quedarse a dormir, no importa si entran sin documentación, ¿no? Ya estando ahí dentro, se debe de empezar un proceso judicial para que los dejen entrar. Incluso algunos aguantan unos meses, ¿no? O sea, hablábamos de que, por ejemplo, familias que ya están instaladas ahí, se les empezaba a hacer un proceso judicial después de que ya se habían instalado. Ajá, porque pues justo como es algo tan... pues no es como que el gobierno tenga absoluto control de cuántos ya están ahí adentro, ¿no? De cuántos ya se quedaron. Pero bueno, se supone que todo el mundo debería pasar por ese proceso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que justo el gobierno de los Estados Unidos no quiere eso, ¿no? Lo que menos quiere es que haya
inmigrantes y que se llene y se llene y se llene de más personas. Sí. Y además por la política esta proteccionista de Trump, que también pasa un poco por propaganda, ¿no? Por darle a la gente lo que quiere. O sea, la gente en Estados Unidos no quiere a los migrantes. O sea, el migrante se enfrenta con una ola de racismo tremenda. Sí, sí, entonces, un poco por este tema propagandístico, adopta esta política proteccionista que de novedosa tiene poco. Veíamos que, por ejemplo, los números de Barack Obama superan a los de Trump en cuanto a deportaciones, ¿no? Ajá. Y justo más por ser latinoamericanos, ¿no? Y es algo ya histórico, Claro. ese racismo a lo latinoamericano. De hecho, nos contaba una maestra que por ahí de los 60, si no me equivoco, todavía, antes de todo el movimiento de antirracismo de Martin Luther King, salían carteles, ¿no? En restaurantes, no negros, no negros, no chinos, creo, no mascotas y hasta el final no latinoamericanos. O sea, después de los perros nos ponían. Qué fuerte. Entonces, así de fuerte está la conciencia, ¿no? Ya el bagaje. Sí. Pero bueno, el punto, después de todo esto, pues les prego, justo por esta política, es que en la frontera hay muchísimos sicarios, porque pues al final esos son, ¿no? Que apoyados por la ley dejan el gobierno de Estados Unidos que a los que vean cruzar la frontera les disparen, ¿no? O sea, todos los que vean cruzar que no sean, que no tengan documentos, que les pueden disparar, así de peligroso está, ¿no? Sí, a eso se enfrentan. A eso se enfrentan, y no solo eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que les dicen a estos migrantes y los entrevistan, ¿por qué usted cree que va a llegar allá? Y dicen, no, es que en las redes sociales, hay rumores, siempre es eso, rumores, o se enteran por no sé dónde, que si llegan madres solteras con hijos, los van a dejar pasar gratis, que si llegan niños solos, también los van a dejar pasar gratis. Y la verdad es que eso no es cierto. Y la pregunta es, ¿de dónde carajo surgen todos estos rumores? Y es curioso porque encuentras que el tercer negocio más lucrativo y legal en el mundo es la trata de personas. Entonces, esto te da como mucho, te abre como muchas puertas, ¿no? Sí. Incluso de hecho, ya la gente que migra de Centroamérica hacia Estados Unidos, ya es muy poca la que se va por la Bestia. La Bestia es este tren que cruza de frontera sur a frontera norte casi. Sí, porque aventarte la aventura está terrible. Ajá, ya casi no la usan porque justo los Zetas y muchos grupos criminales se han encargado de que ese sea el peor, ¿no? Peor que estar incluso en su país. El infierno por el que tienen que pasar, claro, todos ellos. Entonces toman el camino largo, que pues es por cruzando la península, bueno, toda la costa oeste de México. Pero bueno, estas caravanas se juntan y hubo una que se juntó muy grande en el 2018 para intentar pasar. Sí. Ante esto, pues Peña Nieto sacó su discurso de que la política de siéntete como en casa. Siéntete como en casa, ¿no? Y todo eso. Mira, aquí está el dato, 32 mil millones de dólares en ganancias genera al año la trata de personas. Es una locura. Y bueno, aquí en México es diferente que en Estados Unidos, ¿no? Porque para entrar a México y quedarte como inmigrante, como residente, ajá,
sí puedes hacerlo y se supone que todos porque es un derecho humano, ¿no? Y todos los que están afiliados a los derechos humanos deberían de seguir esos pasos, ¿no? Cualquiera a su manera, Sí. cualquiera a la manera que quiera. En Estados Unidos es un juicio, en México tiene que ser un proceso burocrático. Tú llegas y empiezas a llenar documentos y pues te falta que te los pongan que sí, no sé qué. Entonces se supone que sí puede entrar cualquier persona a México, ¿no? Claro. Cualquiera. Pues difícil un control por lo mismo de que es un país de tránsito, ¿no? Ajá, pero ese es el problema, que los que van de Centroamérica y que llegan a México, no es porque se quieran quedar en México, es porque quieren llegar a Estados Unidos. México solo es este tránsito, como tú dices, para llegar a Estados Unidos. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasó en enero? ¿Sí fue en enero? Esta nueva caravana. Sí, por esos meses, sí. En enero, pues, llega una nueva caravana de migrantes muy grande, ¿no? Como la que sucedió hace 2 años, muy grande, de 4,000 personas aproximadamente, que trata de cruzar, que llega y trata de cruzar, ¿no? Trata de cruzar por el río Suchiate para ingresar a México, y pues justo Andrés Manuel manda a la Guardia Nacional Sí, a que los detenga, sí, porque están entrando de manera ilegal, al final de cuentas, ¿no? Sí, pero como era, o sea, antes era muy fácil entrar, o sea, México, frontera sur era de puertas abiertas, pues no había ningún impedimento, ¿no? Como tal significativo, ¿no? Entonces ahora mandaron a la Guardia Nacional. Sí. Y lo que pasa es que hubo como 4 personas que eran como los representantes de esa caravana y hicieron una carta primero, ¿no? Hicieron una carta y se la mandaron al presidente y dijeron que solicitaban 8 horas de plazo, daban 8 horas de plazo para que el presidente les diera el paso, ¿no? Para que simplemente los dejaran cruzar y los dejaran seguir su camino. Pero pues obviamente el presidente no respondió en estas 8 horas, Sí, ¿no? y ellos se dieron por como que no les hicieron caso y se intentaron meter a la fuerza por cruzar por el río Suchiate, y pues ahí hubo pues enfrentamiento de la Guardia Nacional con esta caravana. No a armas, ¿no? O sea, los policías tenían su macana, ¿cómo se llama? Ujú. Y pues los inmigrantes con piedritas les estaban aventando, ¿no? Entonces pues ahí hubo un rato de pleito, que no sé qué, y pues Ocurrió lo que ocurrió, no sé, todos hablan sobre el tema de migración, volvió a ser importante, de repente. Pues yo quisiera decir que, o sea, de primera sí es cierto que a día de hoy pues es imposible pensar como, ay, sí, puertas abiertas, todos pasen, todos transiten. Es difícil si hay que establecer controles, pero aquel que rechaza migrantes pues está cayendo en una hipocresía tremenda. Porque, por ejemplo, todos estos países europeos que rechazan migrantes y que no les dan un trato digno, siendo, bueno, migrantes africanos, siendo que al final, pues, ¿qué sería de Europa sin África, sin los recursos de África, ¿no? O sea, es de ahí surgió un empoderamiento de estos países europeos, como para que no puedan establecer programas internacionales que por lo menos o sea, se supone que sí hay formas o tienen la manera de repatriarlos, ¿no? Pero en muchos otros también se han dado casos de que violan sus derechos humanos, y entonces pues pues la situación se agrava, ¿no? O sea, acá es igual, lo mismo Estados Unidos se ha enriquecido del tránsito de migrantes, hay que establecer controles, ¿no? Pero Estados Unidos no es nuevo, o sea, que Estados Unidos deporte migrantes no es nuevo. Al final,
Estados Unidos es el foco de muchos migrantes, muchos quieren llegar allá. Ujú. La novedad es de México, y eso es de lo que se habla, del uso de la Guardia Nacional, Exacto. ¿no? Y eso es de lo que se habla. O sea, yo creo que ahora México no puede tener un modelo de puertas abiertas. O sea, la frontera sur no puede ser tan fácil de cruzar por presiones políticas. Porque Donald Trump pasó gran parte de su campaña sí golpeando en el discurso a los migrantes. Y además estas amenazas que mencionaste, arancelarias, Sí, ¿no? O sea, empezaba a decir, bueno, empezó a ejercer presión, ¿no? Igual esto que por ejemplo dice en algunas, o sea, porque hay varias declaraciones que dio, pero por ejemplo últimamente ha dicho como indirectamente, lo quieran o no, México sí está pagando por el muro, ¿no? Está convenciendo a sus votantes de que se están cumpliendo las cosas que dijo, ¿no? Aunque sean terribles y aunque sean éticamente cuestionables. Entonces empezó a presionar a México, no solo con este tema de políticas arancelarias, sino también con firma de tratados internacionales, como lo es el TEMEC, anteriormente llamado TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora el Tratado de Libre, bueno, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, con este tipo de amenazas, México tuvo que, una de las condiciones probablemente que se establecieron en esta reunión de Ebrard y el gobierno estadounidense, era endurecer endurecer sus políticas para con los migrantes. Entonces, por ese lado sí hay una presión diplomática tremenda para México, ¿no? Y, o sea, funciona todo perfectamente, porque pues México se ve obligado a negarle el paso a los migrantes, a acceder a los caprichos o a las necesidades de Estados Unidos, y por otro lado, Donald Trump se ve favorecido igualmente porque se viene su campaña de reelección. Es que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque, por un lado, los migrantes, pues, no voy a decir que tienen razón, pero, bueno, tienen sus razones sí, para querer solamente pasar, ¿no? Sin hacer todo este proceso que obviamente en México ya sabemos cómo funciona la burocracia, y se van a tardar más tiempo en que les den el pase para luego poder intentar llegar a Estados Unidos a simplemente cruzarse y intentar llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero, pues por otro lado, sí, eso tampoco es legal, ¿no? Tampoco debería ser legal, y lo están haciendo, y también el gobierno estaría en su derecho de ir y detenerlos, ¿no? No de hacer actos antiéticos, no de que coartan la libertad, pero pues tampoco dejarlos pasar así como así. Claro, o sea, están en su derecho de establecer un control para Ajá. los migrantes. Sí. Sí, para quienes transitan. Y iba a decir otra cosa. Ojo, porque se viene algo brillante. Pues es como, pero pues sí, o sea, empezando con esto, más recientemente vemos que unos que intentan entrar a Palacio Nacional los atacan con gases lacrimógenos, ¿no? Y tú te quedas, bueno, si ya están sucediendo tantas cosas, esto no puede parecer una coincidencia, ¿no? Algo anda mal con la Guardia Nacional, algo anda mal con esta supuesta guardia que, pues, más que traer paz, está trayendo más violencia a nuestro país. Que era otra vez el problema de capacitación, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para el trato social. Es decir, las Fuerzas Armadas están
pues no sé, pensadas o destinadas a proteger al país exclusivamente ante amenazas de otros países o ante amenazas que superan a las fuerzas de seguridad supuestamente establecidas para la ciudadanía, como lo es la policía, pero de todos modos la policía tampoco está capacitada, ¿no? Entonces nadie está capacitado y este país se vuelve más violento, incluso siendo un factor importante la seguridad, o sea, los órganos de seguridad. Uno de los más importantes, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, cuánto es el problema de violencia que hay en México. Claro. Y hablaba, bueno, ese es un poco otro tema, pero o sea, la policía en México, pues está cero capacitada para el uso de armas, o muy mal capacitada para el uso de armas, para el trato social. Los sueldos son ínfimos en algunas partes de la República, ¿no? Entonces ahí es difícil. Entonces, con la intención de apaciguar el problema de seguridad, metes a la Guardia Nacional, que te trae otra vez el mismo problema de capacitación. Que es un proyecto muy nuevo, o sea, podría enriquecerse en un futuro. Está mal, o sea, yo sigo pensando que está mal que se use, incluso porque está en la Constitución, ¿no? Que no puedes usar, o sea, a las Fuerzas Armadas para la ciudadanía, se supone. Pero bueno, no estoy a favor, pero creo que ante un problema tan grande como lo es la seguridad en México, sí habría que endurecer un poco ese tema. Ahora que la Guardia Nacional está en la frontera sur deteniendo migrantes, y no solo eso, sino que además otras denuncias se han dado de estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, cuando hay que entender otra vez que la migración es un factor humano, pues. Quien está huyendo de su país no lo hace porque quiere, lo hace porque se ve obligado a, porque si no se muere, porque si no se muere su familia. Escuchamos algo así, ¿no? Que tal vez deberían ser tratados como refugiados, claro, porque al final están siendo amenazados por su país, por las circunstancias. Claro, y además me cuesta un poco de trabajo entender como estas inconsistencias de los analistas políticos, tanto a favor y en contra de esta administración, al referirse al tema de la migración. Es decir, antes, cuando López Obrador no estaba en el gobierno, los que lo apoyaban, es decir, militantes de la izquierda, por decirlo así, mexicana, hablaban de que que había que tratar a los migrantes como seres humanos, que los migrantes sean, bueno, por ejemplo, ahora se han sacado tantos tweets de Atolini, de Mendieta, o sea, de muchos que apoyaban a los migrantes, ¿no? Y que es pues una postura totalmente de izquierda. Ahora que las circunstancias le exigen al gobierno tener una postura más severa con los migrantes, cambiaron totalmente la opinión, ¿no? Como si ahora estuviera bien un gran trabajo del presidente. Pues no lo creo, o sea, me parece que está obligado y que de todos modos habría que intentar forjar un sistema mucho más inteligente a largo plazo, forjar un sistema mucho más inteligente y mucho más humano, ¿no? Mucho más serio que mandar a la Guardia Nacional, que no tiene ninguna capacitación y que si se ve amedrentada o si se ve atacada por algún migrante, puede tener reacciones como las que ha tenido, que hablan muy mal del país, ¿no? Y que para lo único que le convienen a México es para, digamos, para detener el flujo migrante, pero también para no tener problemas con el vecino del norte. Entonces, quizás sí el sistema con los migrantes era muy laxo, pero habría que establecer otro tipo de controles, ¿no? Como, pues, encontrar la solución para repatriarlos en caso de que no puedan permitir que entren, o sí fortalecer el sistema, a qué viene el migrante, ¿no?
si viene nada más para pasar a Estados Unidos o si por el contrario piensa adquirir un trabajo aquí, y otras tantas como las que ya presume hacer este gobierno o la Secretaría de Relaciones Internacionales, que es hacer inversión en países necesitados de Centroamérica o que están relacionados con México por tratados internacionales o así, y hacer programas e inversiones ahí para mejorar la situación, ¿no? Y reducir según el flujo migratorio, que no creo que suceda. Hay otras soluciones más allá de la violencia, porque la violencia pues es muy criticable, no puedes tratar así a los centroamericanos, que finalmente, o a ningún migrante, porque al final, como digo, ya es una cuestión humana, ¿no? Lamentable, porque para el país receptor también es difícil dar el paso. Es muy difícil por la derrama económica que representa, ¿no? Darles empleo, darles a todos una vivienda, darles servicios, ¿no? O sea, si de por sí México tiene problemas para darle servicio a su ciudadanía, ¿no? O sea, tienen que hacer inversión, más inversión para mantener a los migrantes, ¿no? Que es muy loable, pero la situación económica no lo permite. Es que sí, justo, ¿no? Hay una situación económica en México que es ya imposible, claro. ¿no? Es imposible, pero pues obviamente en sus países es el triple de imposible, si eso es posible. Sí, de ahí la complejidad, ¿no? De este tema. Y por qué hay que tratarlo con tanto cuidado. Entonces, y aparte, pues el presidente hay tantos temas en la agenda pública que tienen que ser tratados inmediatamente que ya no sabemos a dónde enfocarnos, ¿no? Si es a los migrantes, a darles asilo, o si es a satisfacer las necesidades básicas de la población, sí, claro. o hay tantos problemas en la agenda pública mexicana para que luego el presidente se preocupe más por rifar un avión que... Sí, exacto. Que eso, ¿no? A eso vamos. Sí, o sea, es un tema muy complicado y es un tema que hay que tratar, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer sistemas que endurezcan la seguridad en la frontera sur sin violar los derechos humanos de los que pretenden transitar por México, ¿no? También es cierto, es una minoría, pero también es cierto que en México se han dado casos de grupos criminales sudamericanos y centroamericanos que vienen a México y aquí se instalan, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece que sí está bien y hay que establecer un control por temas también de seguridad nacional y así, y bueno, porque te lo exige Donald Trump, porque desgraciadamente para favorecer su campaña de reelección. Se durmió nuestra mitad. Pero no son las maneras, ¿no? No me parece que la Guardia Nacional tenga que ser el órgano responsable el órgano público responsable para esa misión. Para nada que tenga que ver con lo social. Pues sí, desgraciadamente, ¿no? Insisto que igual es una situación bastante compleja porque podrías capacitar a tu policía, pero también el tema de seguridad es uno que te exige inmediatez porque fácil entra en el top 5 de problemas que tienen que ser resueltos en México, o por lo menos que se tienen que trabajar sobre ellos, ¿no? Se necesitan políticas urgentes en materia de seguridad y una de ellas pues es la Guardia Nacional, que no es un proyecto de primeras de Andrés Manuel López Obrador. Ya muchos otros gobernantes habían querido establecerlo, ¿no? Pero pues no sé, entregarle a las Fuerzas Armadas ese tipo de responsabilidades. Tenemos ahí a Calderón, en el calderonato, cómo manchó de sangre este país, la ¿no? guerra contra el narco. La guerra contra el narco, su ridícula guerra contra el narco, cómo manchó de sangre este país, ¿no? Entonces sí hay que tratar con cuidado a la Guardia Nacional, capacitándola y haciéndolo, digamos,
una no sé, haciéndolo un órgano mucho más responsable, ¿no? Y que actúe con mayor inteligencia, ¿no? Eso es un tema muy complejo. Sí. Es un tema muy complejo y que pues, sigue, o sea, está difícil encontrarle una solución, no solo por por México, sino por la circunstancia global, ¿no? O sea, en esta ocasión, por lo que te está exigiendo Estados Unidos, es muy difícil meterte en problemas con tu principal socio, ¿no? Político y económico. Sí, y al final pues sí es triste, pero cierto. Es triste pero cierto, exacto. No, pues qué mejor sería que todos pudieran pasar y que fuéramos, y que pensáramos como especie, porque estamos en una época de crisis, donde tenemos que pensar como uno solo, pues. Si es que queremos combatir los problemas que nos embargan, ¿no? Es que queremos seguir existiendo. Sí, pero exacto, pero hay otros problemas que se contraponen. En este caso, las políticas de otros gobiernos, ¿no? Tu política económica. Terrible. Pues sí. Pues este fue un podcast bastante triste. Bastante triste. Sí. Siempre llegamos a conclusiones alegres. Esta vez no se puede, amigos. Pero bueno, es también un tema que queda como abierto, porque sigue siendo noticia y seguirá siéndolo, ¿no? Y me parece que abre otras muchas posibilidades de charla, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba viendo todas estos casos de migraciones a México y me encontraba como con muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, esta de los cacahuates japoneses, ¿no? O sea, podríamos hablar de más cosas quizás más alegres sobre esta migración y sobre el impacto que han tenido sobre nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Es un buen tema, puede existir esa posibilidad. Sí. Hoy queremos enfocarnos como hoy a la realidad. Hoy les dejamos algo un poco más serio porque el tema lo amerita. No podemos andarnos con tonterías ante una realidad tan fuerte. Totalmente de acuerdo. Pero bueno. Eso fue todo por el triste podcast del día de hoy. Que fueron dos, o sea, entregamos uno alegre para... Ajá, uno amoroso para que se sientan más acá. Exacto. Que se sientan queridos. Los queremos, aunque a veces les traigamos esto. Al final, el amor siempre va a triunfar, amigos. Entonces, amigas y amigues. Ante la crisis, el amor. Eso Ante la crisis, el amor. Demos amor. Amémonos pues como viejos amantes. Y ya. Nos vemos en la próxima emisión de su querido podcast. Tercera llamada. Esto ha sido Tercera Llamada y nos vemos. Adiós. Bueno, ahora el plus al video. Sí, para ustedes que están en YouTube, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una pequeña despedida de nuestro invitado de hoy. Adiós. Los queremos, los amamos. Besos hasta sus casas. Besos en el hocico y hasta la próxima. Bueno, no quedó tan padre.